coworking y que me hablan de una persona y dije, pero sí, Alsa, vamos. Ella es ingeniera industrial, con lo cual vamos a poder hablar de lo que significa una carrera técnica como la que ella ha tenido. Ha trabajado en empresas como Crown, como Cablerías Conductoras, siempre en el ámbito de la ingeniería, porque estabas directamente en el ámbito de la producción y de planta. Y desde el año 2001 estás en Gombarri, que fue donde yo te he conocido, porque eras la directora de la planta de Gombarri en Madrid. Cuando estaba en el máster fue cuando me estaban entrevistando para Gombarri. Estando en el máster cambié ahí a Gombarri. Pues cuando yo te di clase ya estabas en Gombarri, me parece. Acababa de entrar. Acababas de entrar, pues mira qué bien, así. En el 2001. Tu trayectoria en Gombarri también ha sido muy grande, pues Gombarri es una empresa que ahora nos contarás un poco el grupo, lo potente que es, ¿no? Y yo me acuerdo que fui a la visita de tu empresa, no me acuerdo, y que salen de allí los rollos de acero que van directos a la planta de Stellantis en Vigo, ¿no? Sí. Y desde esa planta ya te vas a Estados Unidos, ¿no? Como la directora de Gombarri en Estados Unidos. Y ahora de vuelta aquí a este lugar maravilloso, estás en La Coruña, pero trabajas en el ámbito de la transformación digital en el grupo. En el grupo. Una presentación que me encanta hacer y que, bueno, pues como en esta conversación yo ya le he dicho, te voy a preguntar varias cosas. Y lo primero que te voy a preguntar, ahora que estamos hablando, que estás en el ámbito de la transformación digital, ¿qué es esto de la transformación digital? Ayúdanos, desde tu dirección general en la que estás trabajando. Bueno, como estábamos comentando antes fuera de cámara, la transformación digital es algo que es una palabra que se utiliza ahora mucho y yo creo que el ámbito y el alcance es brutal y que para las distintas empresas, depende del tamaño, puede significar distintas cosas. En concreto, Gombarri, que es un gran grupo, la transformación digital lo que está ahora mismo está dividida en varias patas. De esas podemos decir, por ejemplo, estamos trabajando mucho en la industria 4.0, con proyectos muy interesantes. Estamos trabajando dentro, pues teníamos un ERP muy conocido y estamos haciendo un cambio a una versión mejorada del ERP, que nos obliga a redefinir algunos de los procesos de trabajo. Y luego, por otro lado, como no, también estamos haciendo incursiones en el mundo e-commerce y dentro de Gombarri estamos abriendo un canal e-commerce propio de la empresa y estamos participando en algunas empresas que su producto principal es software. El software. O sea, que estáis yendo directamente a la tecnología. Sí. Es hacia dónde vamos. Hombre, es algo que a veces nos cuesta entender la velocidad a la que se está produciendo todo este cambio, ¿no? Tú que venías del mundo de la planta, o sea, yo te he conocido de la directora de la planta allí, ingeniera, luego hablaremos de las mujeres ingenieras, pero es un cambio muy importante, esa tecnología 4.0 de la vivencia que tú has tenido como plant manager a lo que es... A ver, fíjate, claro, es que yo recuerdo, llevo trabajando ya bastantes años, cuando empecé a trabajar, o sea, las hojas Excel eran casi como algo nuevo, casi, o sea, tener un Excel ya era la pera, y luego ya empezamos con todo recuerdo cómo fue esta evolución a todos los programas, toda la ofimática, que fue algo que ocurrió de manera muy natural. Luego, sin querer, yo recuerdo un día que nos decían, bueno, ahora vamos a empezar a hacer, en vez de conferencias, os vamos a poner una cámara en el ordenador y ya vamos a empezar a hacer llamadas por cámara. Y esto estaba yo todavía en Galicia, y ya decías, madre mía, esto qué horror, ¿no? Que hacías el chascarrillo de, bueno, ahora siempre tengo que ir bien pintadita a la oficina por si ya no vale lo del teléfono. Y casi sin querer empezamos con las automatizaciones de las máquinas. Antes se limitaban mucho a temas de PLCs, o sea, pues decías, bueno, pues tengo este PLC más evolucionado y hablabas de marcas, pues tengo un Siemens, un S7, y ahora ya es tener todos los datos, registras absolutamente todo lo que hace una máquina. ¿Cómo lo hace? ¿Qué pasa cuando cambio este parámetro? Acumulas todos esos datos, los analizas, puedes predecir comportamientos de si cambio este parámetro me va a ocurrir esto. Entonces, esta es la evolución que hemos ido sufriendo y a una velocidad vertiginosa. Sí. Bueno, y eso requiere una actualización constante, ¿no? Por parte de todo el grupo a toda velocidad, ¿no? Sí. Esto es un poco, bueno, pues es un poco como pasa casi con los teléfonos. Tienes un Apple y estás con la versión, el iOS, el iOS versión 1, el versión 3, el versión 5, ¿no? Bueno, pues es un poco similar. Pero bueno, al final yo creo que pasan muchas ramas técnicas. Al final, si tu
piensas, por ejemplo, los médicos es un proceso de actualización bueno, sí, también, constante. a toda Lo que velocidad. pasa que, bueno, creo que en otros sectores no lo teníamos tan interiorizado y ahora pues, el tema de la digitalización, el tema de que todo sea a través de estos entornos digitales y de software, pues te exige ir un poco más rápido. Bueno, y volvamos a cuando eras, tú has dicho cuando hace años ya entraste en la industria, ¿cómo, por qué decides estudiar ingeniería? Pregunta así, Pues una mujer en aquella época, ¿cuántas erais en la escuela? de Pues ingeniería? éramos, me parece que éramos 6. Ah, muy bien, sí, 6, sí. 6, o sea, Una poquísimas. representación muy importante femenina, sí. Pues mira, aunque lo romántico hubiese sido decir que fue vocacional, no, lo mío fue por descarte. Yo estaba en COU, tenía buenas notas, iba a estudiar medicina, tenía una amiga que le gustaba mucho medicina, iba a estudiar medicina, y bueno, por aquel entonces pues acabó el verano y dije, uff, medicina, tantos años de carrera, la especialización, uff, muchísimos años. Entonces empecé un poco por descarte, sabía lo que no quería hacer, pero no tenía ni idea de lo que quería hacer. Entonces un día alguien mencionó la palabra ingeniería y yo dije, uy, ¿y eso qué es? Entonces busqué ingeniería y entonces dije, puede ser una opción. Mis padres me desanimaban, mis padres me decían, uy, esa carrera es dificilísima, no sé qué. Y bueno, pues yo un poco de manera un poco inconsciente, bueno, o absolutamente inconsciente, decidí hacer ingeniería, pues acabé la carrera y aquí estoy. Bueno, y ya cuando una mujer es jefe de planta, ¿cómo se lleva eso? Cuando aparece, además una mujer como tú, que estilos, vamos, que no la veis, pero no es una cosa muy grande, así es decir, que impone tal, ¿no? Llega allí y fea, pasa a directora de planta. Pues mira, otra vez, yo creo que son procesos que ocurren de manera un poco más, no sé, casi yo no me he dado cuenta de esta evolución o de esta manera, ha sido todo muy natural. La primera empresa en la que trabajé era una empresa multinacional grande y que aprendí muchísimo, era una empresa de envases metálicos. Y bueno, es cierto que también allí era la única mujer, pero no era nada, yo no tenía la percepción o la sensación de que fuese algo distinto. Cuando quizás sí que noté un poco más esta diferencia fue cuando entré en Gombarri. Gombarri es un sector del acero. El sector del acero pues, es una empresa además bueno, que tiene, estamos ahora en segunda generación, casi llegando a tercera. Bueno, pues es un sector un poco más masculino. Cuando llegué allí sí que fue un poco más de choque, había muy pocas mujeres, bueno, de hecho durante muchos años fui la única mujer dirigiendo una planta. Pero yo creo que lo llevé de una manera natural, fue una empresa muy fácil, yo nunca noté ningún trato diferente por ser mujer ni nada, ¿no? O sea, casi lo agradezco, mis compañeros eran igual de brutos si estuviese yo delante que no. O sea, que era una forma muy natural, era todo muy natural y entiendo que eso es un poco también la forma de hacer esto que estamos hablando ahora tanto a la mujer en el mercado laboral. Yo creo que hay que hacerlo de una manera más natural. Si tiene que ocurrir, ocurre. Sí, sí. Bueno, y te vas a Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿cómo es la experiencia cuéntanos, cómo se afronta, primero, me voy a otro país, me voy a Estados Unidos y te vas a dirigir una planta de Estados Unidos o el grupo? El negocio en Estados Unidos. Sí. Wow. En Estados Unidos teníamos dos plantas, una en Estados Unidos y otra en México, y yo estaba al frente del negocio allí. Pues ¿cómo se afronta? Pues a ver, como proyecto es maravilloso. Cuando tú estás en una empresa y te ofrecen irte a otro país como expatriado, pues bueno, pues al principio lo primero que piensas es, bueno, esto es un voto de confianza de la empresa, entonces lo primero es agradecimiento y si aún encima el país que te toca, en una industria como el automóvil, que los países suelen ser destinos menos atractivos, te toca Estados Unidos, bueno, pues eso es la carambola. Sí, total. Entonces, bueno, supongo que yo como había trabajado antes en empresas internacionales y había estudiado en una universidad inglesa, bueno, mi nivel de inglés era bueno. Y entiendo que eso ayudó a tomar la decisión, entre otras cosas. Entonces, bueno, planteas el proyecto como, bueno, pues como un tema familiar, en aquel momento coincide bien con la situación laboral de mi marido y decidimos marcharnos. Aquí tienes que tomar la primera decisión, que es cómo nos vamos, y a mí el trabajo me va a exigir mucho, pues mi marido y yo decidimos que él va a ser el que va a hacer el rol de amo de casa. ¡Wow! Que hace, claro, que hace unos años eso también era excepcional y el acto de generosidad de mi marido fue espectacular, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues llegamos allí, desmontas una casa, llegas a un país nuevo y al principio, pues yo creo que los primeros meses creo que son pues como una montaña rusa. Tienes momentos en los que dices, esto es la pera, qué bien, qué decisión más maravillosa he tomado, y tienes momentos en los que te pones a llorar y dices, madre mía, ¿qué he hecho? Entonces, y yo recuerdo literalmente un día de estar llorando y diciendo, ¿qué hacemos? Yo quiero coger todo y volverme a España. Es un proceso que tienes que aprender cómo es la vida en otro país.
Parece que Estados Unidos tú asumes que un sitio que es bueno, pues un país desarrollado, de cultura occidental, no eres consciente de lo diferentes que son allí algunas cosas. Entonces, pues los primeros días es todo muy divertido, ir al supermercado, escoger una lata de tomate te puede llevar horas, pero, porque hay una variedad que dices, madre mía, ¿qué es esto? Y luego dices, qué horror, para ir a comprar el tomate tengo que coger el coche e irme al supermercado. O sea, empiezas a tener esos momentos emocionales. La adaptación de los niños, bueno, pues también es un proceso. Sin embargo, creo que como experiencia familiar bueno, pues es bestial. Te unes, te haces fuerte, creo que, bueno, maduras, es maravilloso. Y luego profesionalmente, pues lo mismo, es otra vez llegar a un país en los que todas las formas de trabajo son distintas y entonces, bueno, pues tienes que pasar por los procesos de selección, donde las prioridades de las personas no son las mismas que las tuyas o la forma de ver la vida. Estados Unidos, además, es un país enorme, o sea, decimos Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país tremendamente diverso, disperso. Las fábricas del automóvil están en zonas de Estados Unidos que no es Nueva York, ni muchísimo menos. ¿Dónde estabais? Estábamos en Carolina del Sur. Carolina del Sur. Carolina del Sur. Carolina del Sur, bueno, pues es un poco pues la América difícil, la América más dura, ¿no? Entonces, bueno, pues estar allí, hacer todo ese proceso de entender cómo son las cosas, bueno, de poder escoger a la gente, qué les mueve, qué no les mueve, incluso entender el tema de los salarios. Aquí en España nos movemos por salarios y allí la gente valora mucho más lo que les ofrezca la empresa a nivel seguros médicos, planes de pensiones, etcétera, ¿no? Hasta aprender eso es todo un esfuerzo, ¿no? Bueno, estábamos hablando antes de lo que es un español respecto a otro, o sea, que tú decías que los españoles nos achicamos, ¿no? Llegamos allí, llega un MacGyver americano allí negociando y llega un español allí, ¿no? Eso es una cosa que me estabas comentando antes, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un poco esta sensación de que si tú a priori preguntas a un español la opinión que tiene de los americanos o los alemanes, a priori diríamos que son listísimos y que tienen unas empresas de la pera, lo cual es cierto, hay empresas de la pera. Pero luego en el ámbito profesional creo que los españoles destacamos porque tenemos una buena preparación universitaria. Y yo por buena aquí quiero decir, bueno, somos muy resilientes, estamos acostumbrados al esfuerzo, al sacrificio, creo que somos gente que nos comprometemos muchísimo con las empresas. Quizá tiene que ver con el hecho de que en España tener un trabajo es un privilegio y en otros países el mercado laboral es más ágil, pero en España el compromiso con las empresas es brutal, ¿no? O sea, tú eres capaz de como cuando hay un problema los españoles somos los primeros en llegar y los últimos en irnos, aunque estés viviendo en Alemania y la empresa sea alemana, o en Estados Unidos es bastante notorio. Y creo que es una cosa que además en los otros países se reconoce. Y sin embargo nosotros vamos un poco con ese complejo de, bueno, ¿no? Cuando te preguntan, yo siempre digo, cuando te preguntan, ¿cuánto quieres ganar? Bueno, no sé. Y le preguntas a un americano y te dice la cifra más alta que se le puede ocurrir, ¿no? Y creo que eso nos lo tendrían que enseñar, nos lo tendrían que inculcar, a valorarnos, a decir, somos resilientes, pero tenemos que tener más autoconfianza de lo que creo que nos valemos, acomplejamos. Somos creativos también, ¿no? No hay un estereotipo de que un español soluciona, ¿no? Busca una solución. Yo creo que somos más improvisadores en general, o sea, bueno, esto son generalizaciones que no siempre son buenas, pero sí creo que nosotros somos un poco más quizá no analizamos tanto y sí que somos somos más rápidos a la hora de vamos a probar esto, vamos a probar lo otro y tal. Y entre todas estas pruebas, como aguantamos y estamos ahí hasta que las cosas salgan, salen. Es que al final salen. Quizá cuando estás a lo mejor pues con otros nacionalidades, pues son más de hacer este análisis más frío, de pensar las cosas, de planificar mucho y les falta un poco esa creatividad, ¿no? que a veces nosotros tenemos. Bueno, y otro tema que habíamos dicho que íbamos a hablar es el tema de las mujeres directivas. Las mujeres directivas. Dice, ojo que yo tengo una opinión, yo también, o sea que, bueno, tú has hecho un programa de la COE, ¿no? Sí. Promociona. Y realmente era un programa de liderazgo femenino, ¿no? Sí. ¿Hay diferencias entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino, desde tu punto de vista? Sí, yo creo que sí que hay diferencias y recuerdo que algunas de las cosas que se comentaban en aquel programa es que decíamos que las mujeres a veces queremos adoptar, hemos cambiado, llegó un momento que nuestro sistema de liderazgo quería emular más al de los hombres y nos hicimos éramos como mujeres un poco marimachos intentando dirigir las empresas, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que tampoco era necesario hacerlo así. Y yo creo que ahora, pues bueno, cada uno tiene un estilo de liderazgo que además no siempre es el mismo. Creo que tu estilo de liderazgo va cambiando según distintas circunstancias, personales, vitales, de empresa, de
de geografía, de ámbito económico. Y entonces creo que sí que nosotras intuyo que tenemos más inteligencia emocional, por lo general, y creo que sí que tenemos este lado más afectivo, más humano. También es cierto que somos personas, nos cuesta más vender nuestro trabajo, nos cuesta más defendernos a nosotras mismas frente a los demás, posicionarnos. En el grupo de Promociona había muchísimas compañeras, eran geniales, y lo que sí que recuerdo de aquella, que fueron pues, un año, yo estaba en Estados Unidos y volvía, iba y volvía, estaba así, yo creo que fue un curso, un año, y lo que sí que recuerdo era la energía que era estar con todas aquellas mujeres tan valiosas. Es que era como un momento de subidón. Yo creo que lo mejor del curso era ese momento de subidón que estabas allí con todas y lo pasamos bien, aprendimos, también participaba el IES con profesores maravillosos y la verdad es que fue toda una experiencia. Bueno, pues qué maravilloso, ¿no? Sí. Es decir, yo desde hace mucho tiempo sí creo que son estilos complementarios. Es decir, Sí. yo sí creo, y tú a ver si opinas lo mismo, la importancia que tiene el liderazgo en una empresa. Y si ese liderazgo además tiene un componente emocional y humano, que yo creo que es lo que aporta valor en las organizaciones, Sí. ¿no? No sé si... Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, es un tema, al final, como dices, es un tema de buscar estos equilibrios que necesita siempre una empresa. Ahora se habla mucho de diversidad. La diversidad quiere decir todo. Tenemos que ser diversos y distintos. Todos, sí. Y entonces en una empresa tiene que haber de todo. Pues a lo mejor en una empresa, un poco yo como decía, pues en un momento determinado pues necesitar el rol de una persona que sea, pues a lo mejor más temperamental, y en otro momento necesitas una persona que sepa mantener la calma. Y bueno, pues tiene que haber todos esos roles y tiene que haber alguien que sepa además orquestar la interpretación de cada uno en un momento. Y eso también es muy importante, porque si tú tienes el rol de la persona dominante y el rol del tímido y no dejas nunca que el tímido pueda hacer, o tímido o tímida, pueda hacer su exposición, no llegarías a nada, ¿no? Entonces, creo que todos esos roles son necesarios. Complementarios. Y unas veces ese rol pues lo puede desarrollar una mujer, otras veces lo puede desarrollar un hombre y no creo que tampoco sea que todas las mujeres somos más sensibles, tampoco. A ver, ¿no? O sea, creo que Tú habías hecho, de lo que estábamos comentando, habías hecho el Executive MBA de IESIDE actualmente, y cuando venías con tu formación técnica de ingeniería, ¿qué te aportó la formación de este programa que realizaste con nosotros? Bueno, yo creo que es la primera vez cuando haces un executive, o cuando lo hice yo al menos, es la primera vez que tienes una visión muy global de la empresa. Yo creo que haces todo el recorrido por las áreas distintas de la empresa. Cuando estudias ingeniería y de manera natural, además en España, que yo creo que encasillamos bastante a la gente en las profesiones, como eres ingeniería, pues estás en la fábrica, entonces estás pues en el departamento de ingeniería o de mantenimiento, no sé qué, y entonces pues no tienes la ocasión de ver una cuenta de resultados. Y entonces de repente la primera vez que tienes que ir a una reunión y te hablan de una cuenta de resultados y te hablan del balance, estás un poco como diciendo, madre mía, ¿esto qué es? Entonces cuando vas a un máster de este tipo, sí que creo que vas haciendo una visión general, te dan unos conocimientos básicos pero suficientes para poder tocar todas las áreas de una empresa, pues desde recursos humanos, había un módulo que era internacionalización, en aquel entonces que lo recuerdo, cuando tú diste economía, cuando hicimos el de fiscal, bueno, pues te vas dando pinceladas y luego pues ya vas profundizando más o menos en los que más te interesen, ¿no? Pero al final, pues economía son al final los 4 o 5 conceptos muy básicos que yo creo que a lo mejor en la carrera casi ni Se tratan, lo que pasa que a veces, y bueno, yo que llevo muchísimos años haciendo esto, siempre digo que hay que traducirlo. Sí. Es decir, si lo ponemos muy elevado, pues la gente pone de principio, esto es muy complicado, me va a resultar muy complejo, ¿no? Pero es una herramienta imprescindible en las empresas. Es decir, como digo yo, las empresas necesitan las finanzas y necesitan su balance y necesitan su cuenta de resultados porque son los números que cuentan lo que está pasando. Si tú no sabes lo que está pasando, por muchos datos que tengas, por mucha información que manejes, por mucho digital que hagas, al final se tiene que traducir y decir, bueno, ¿y esto? Pues, ¿esto funciona o no funciona? Y el funciona o no funciona, es decir, veníamos hablando antes cuando veníamos para aquí, y la importancia de la empresa desde un concepto de sostenibilidad, pero no solo la sostenibilidad como tal, ¿no? Es decir, tendría la sostenibilidad medioambiental, que estamos todos concienciadísimos, pero yo entiendo el concepto de una empresa muy sostenible porque sobrevive, porque tú que estás en una empresa familiar, hay un concepto de este tipo, ¿no? De la continuidad, de la transición, de la importancia que eso tiene para el futuro.
Sí, 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 sin duda. A ver, la empresa en la que yo estoy es un grupo enorme en España ahora mismo. Y los dos hermanos que están al frente de ella son, la verdad es que es maravilloso solo hablar con ellos y conocerlos, ¿no? Están preocupados efectivamente, ellos siempre tienen esa visión a largo plazo, que es que una empresa tiene que tener unos resultados positivos para sobrevivir, porque si no, no hay más, ¿no? Entonces siempre está esa visión de tienes que estar pensando en tus números de hoy y además pensando en los números del mañana. ¿Qué voy a hacer para el mañana estar aquí, para seguir sobreviviendo? Y en ese aspecto, bueno, pues el grupo Gombarri y bueno, están ambas, lo han hecho de maravilla. De hecho, son empresas que en los años de crisis, además en los años duros, son empresas que tienen esta dinámica de crecimiento que es asombroso. Sí, es verdad. Sí, en los años duros se vienen arriba y crecen muchísimo. Yo en el periodo 2008-2018, que ha sido cuando fue la crisis, bueno, yo no tengo la cifra, pero hemos abierto muchísimas empresas, he comprado otras muchas empresas, porque tienen esa solidez, ellos tienen esta solidez financiera, tienen esa capacidad de poder reaccionar cuando las cosas se complican, ¿no? El concepto de crisis es oportunidad. Entonces, para ellos sí, efectivamente. Tienes que ser capaz de ver la oportunidad de hacer. Sí. Y no se amilanan, ¿no? Siempre están buscando ese nuevo objetivo. ¿Y tú qué le dirías a una chica que como tú está ahora mismo en segundo, o tu hija dentro de unos años, y que como tú no sabe qué estudiar? Y dice, bueno, tú le recomendarías, ¿qué le podemos contar a una chiquilla de 17, muchos ya tendremos hijos en esa edad, para que Tú le dices, oye, ¿qué tiene que saber hoy una persona que quiera enfocar su futuro al mundo de la empresa? Pues fíjate, Carlota, me cuesta responder eso porque creo que además ahora los niños lo tienen muy difícil. No sé, yo no sé si nosotros estábamos tan desorientados cuando tuvimos que escoger la carrera. Estoy de acuerdo contigo. Intuyo que no, porque creo que teníamos menos opciones. No sé, era como más sencillo, era un poco más sota, caballo y rey. Y ahora, como tienen una gran variedad, hay esta diversificación, creo que de grados. También el mundo tiene mucho más ruido mediático que el que teníamos nosotros. Es muy difícil decirle a un niño, tienes que estudiar, no sé, pues ingeniería o ser médico, cuando en Instagram ves que sin estudiar nada tienes una vida aparentemente maravillosa. Como digo yo ya no sabía quién era hace un año, y digo, hombre, qué madre, o sea, y él reconoce que es la educación, o sea, creo que el pilar del futuro de este país pasa por la educación realmente, ¿no? Claro, fíjate, entonces, a mí es un tema que de verdad que me preocupa. Al final, bueno, pues todos tiramos el tópico que yo les digo a mis hijos, mira, la vida laboral es muy larga y es bueno que tenéis que hacer algo que os enamore, porque al final son muchos los años que tienes que dedicarle al trabajo, y si no estás enamorado es muy difícil ir con ganas, y cuando no vas con ganas... Pero bueno, eso bueno, es el consejo fácil de dar. Pero si ahora me dices a mis hijos que les aconsejaría, la verdad es que además lo tengo que hacer dentro de poco, es un tema que me tiene preocupada y dentro de poco me tendrá ocupada, porque ha cambiado mucho el entorno. Sí, o sea, y estoy de acuerdo contigo que en los últimos años además se ha complicado más, hay más ruido también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues has dicho una palabra que me ha encantado, es decir, esto te tiene que enamorar, ¿no? Tú dices que yo le pongo ganas, ¿no? Pues sí, lo intento, pero yo creo que tú también, ¿eh? Sí. Yo recuerdo, yo me he divertido muchísimo trabajando, y he trabajado horas, pero en las distintas empresas, cada una ha tenido sus momentos. Creo que de todas guardo buenos recuerdos y en todas he dejado amigos y gente en la que sigo en contacto. He trabajado horas, pero vamos, lo que no está escrito. Y creo que he disfrutado cada momento. Y esto es un poco como, bueno, las cosas malas las vas olvidando, porque también ha habido momentos malos, que no, o sea, he tenido momentos complicados, pero de todo tipo, de enfrentarte a retos que no conocías o hasta tener un problema que se te rompe pues una máquina cuando estás sirviendo al automóvil. O sea, eso es una tragedia. La del Bacle, total. Sí. O sea, no sabes lo que puede ser eso, y que tengas pues a BMW o a Volkswagen llamándote diciendo, oye, que están saliendo los coches por la puerta cuando me entregas piezas. O sea, eso es, no solo de eso a nadie. Pero sí, creo que durante todos estos años me he levantado todos los días con ganas de ir a trabajar. Y incluso, fíjate, cuando estuve embarazada, yo tuve los dos niños, tuve 2 embarazos maravillosos, y yo trabajé en los 2 casos hasta el último día. O sea, mis hijos no nacieron en la fábrica, y puro milagro. Pero me encontraba muy bien y tenía energía y me gustaba porque yo me divertía. O sea, estar con el equipo, creo que siempre he tenido equipos de gente en general muy buenos. Como te decía, he dejado buenos amigos y que me lo pasaba bomba.
Ay, qué suerte, eso es maravilloso. Sí, es maravilloso, sí. Yo creo que así, apasionarte por lo que haces es lo mejor que te puede pasar. O sea, yo es lo que le deseo a los chicos jóvenes, ¿no? Sí, sí. Pues nada, estamos ya en el tiempo de poder, no sé si tenemos alguna pregunta, pero yo solo quiero decirte que te encuentro estupenda, que te veo igual de potente que te he visto hace muchos años que nos conocemos. Estoy encantada de la trayectoria que nos has transmitido y que nos has contado, y que ojalá toda esa pasión que tú tienes forme parte de todas las mujeres que vienen detrás y que van a dar el do de pecho para que se rompa ese estereotipo de la mujer aquí, tenemos que, no sé, está demasiado manido, ¿no? Es decir, no, que es el trabajo, es la pasión, es el disfrutar, lo que va a colocar a todo el mundo profesional, que desde IESIDE lo que queremos es aportar herramientas para que así sea. Y tenéis un reto precioso por delante. Estamos en ello, con nuestro proyecto por delante. Bueno, pues Itziar, encantada de haber coincidido después de tantos años aquí y de esta conversación tan agradable que hemos podido tener. Gracias.